Buen día, mi nombre es Dayana Bejarano. Esta es mi propuesta de planteamiento frente a la investigación titulada El maestro investigador como productor de saber pedagógico en el Instituto Pedagógico Nacional 2010-2026, una sistematización crítica de la práctica docente. Este trabajo desarrolla la propuesta de investigación a partir de los antecedentes, las preguntas de investigación, los supuestos teóricos y la justificación. Para dar el contexto del planteamiento de esta propuesta, voy a enfocarme en la tabla de elementos clave. El título tentativo, como lo había mencionado, es el maestro investigador como productor de saber pedagógico en el Instituto Pedagógico Nacional entre los años 2010 y 2026, una sistematización crítica desde la práctica docente. Como pregunta de investigación planteo cómo producen y resignifican su saber pedagógico los maestros del IPN entre el 2010-2026 frente a las políticas educativas hegemónicas en Colombia. Para ello, evidenció las siguientes categorías principales: prácticas investigativas y condiciones de la producción del saber pedagógico, la identidad del maestro investigador del IPN, legitimidad del saber pedagógico escolar, la mediación de las condiciones estructurales de la práctica investigativa y un enfoque crítico y emancipador. Como subcategorías o categorías secundarias está la sistematización crítica de experiencias, las políticas educativas hegemónicas y la formación de maestros. Desde el enfoque metodológico planteo un enfoque cualitativo bajo una perspectiva histórico-crítica hermenéutica, siendo investigadora participante, y como análisis planteo la sistematización crítica de experiencias y el análisis documental. Frente a los antecedentes, de manera inicial se reconocen dos antecedentes internacionales. Uno, un estudio comparativo realizado en Reino Unido y Portugal alrededor de varios países frente a cómo se da la formación inicial de maestros y cómo se incluye en el currículo los aspectos en torno a la investigación educativa. Por otro lado, un estudio realizado en México donde se evidencia cómo los docentes que investigan transforman su realidad escolar. Ambos estudios intentan posicionar al maestro investigador, pero se ven permeados por la globalización y la estandarización de políticas, lo que hace que eso se dé fuera del contexto cultural. A nivel nacional está un primer estudio donde se identifica cómo se piensa la formación de maestros y cómo se realiza esa inclusión de la investigación educativa, un segundo estudio que reconoce el papel del maestro investigador en Colombia y un tercero donde se enfoca en la investigación educativa en los contextos escolares. Los tres estudios sirven de marco de referencia ya que legitiman la investigación de los maestros, pero también se identifica que hay una débil cultura a nivel escolar de la investigación y que hay pocos requisitos académicos en torno a la formación docente en investigación educativa. Ya a nivel local se identifican dos estudios, el primero desde el saber pedagógico de los saberes escolares, siendo una discusión que abre el debate frente a esa fragmentación que hay entre el saber pedagógico externo y el que se produce en la escuela, y un último estudio que retoma la memoria escolar del Instituto Pedagógico Nacional, evidenciando la poca sistematización de experiencias investigativas de los docentes. Frente a la pregunta de investigación se plantea cómo producen y resignifican su saber pedagógico los maestros del IPN 2010-2026 frente a las políticas educativas hegemónicas en Colombia. A partir de esta pregunta se identifican 5 categorías con sus preguntas específicas que se abordarán de manera explícita con los supuestos teóricos más adelante. Bajo la pregunta de investigación propuesta se establece un supuesto teórico como una categoría emergente. Esta se da a través de la sistematización crítica de experiencias. Se evidencia que los maestros del IPN entre 2010 y 2026 han logrado la producción y resignificación de su saber pedagógico como productores de conocimiento, legitimando al maestro como un intelectual de la educación. Esto lo han realizado a través de la innovación, el pensamiento crítico, la preservación de la identidad histórica e investigadora del instituto, lo que da como producto un saber escolar situado y el cuestionar y reconfigurar esas políticas educativas hegemónicas en Colombia que se proyecta a unos lineamientos críticos frente a la formación de los docentes y su quehacer escolar. Como categoría principal se establece el saber pedagógico del maestro y la sistematización crítica de experiencias.
Al abordar las 5 preguntas, parto de la primera, que habla de los elementos y condiciones de esas prácticas investigativas de los maestros. El supuesto teórico que planteo es que hay un saber pedagógico en el instituto que se debe sistematizar desde la propia práctica del maestro, que hay unas condiciones como la sobrecarga administrativa, las métricas estandarizadas, el poco tiempo institucional y la desvalorización de los productos que salen de esas investigaciones, y que faltan unos canales de divulgación de esas estrategias y de la documentación que puede dar un archivo y un fundamento de lo que se está realizando a manera de memoria histórica del colegio. También es importante tener que no se han evidenciado esas pruebas de la sistematización, y por esta razón se debe partir de la categoría de las prácticas investigativas y las condiciones de producción de saber pedagógico. Para una segunda pregunta centrada en la sistematización crítica de las experiencias investigativas, debo partir de la identidad del maestro investigador como ese sujeto intelectual, reflexivo y político, luego la sistematización crítica como una forma de autorreflexión colectiva y reconstrucción de la memoria escolar, bajo la tensión de la identidad que se fortalece en esa conciencia crítica y la resistencia pedagógica al confrontarse de manera colectiva con las políticas educativas hegemónicas colombianas, y como producto debe darse un saber pedagógico situado. En una tercera pregunta, donde se dan los aportes a esa legitimación del saber pedagógico, se identifican que esos aportes teóricos y prácticos del saber pedagógico que emana de la experiencia de los maestros del IPN deben verse de una manera reflexiva, rigurosa, situada, y de esa manera se valida cómo ese saber se produce en la escuela. Y eso iría en tensión con las métricas y la posición dominante de las políticas educativas que se enmarcan fuera de la escuela. También eso permitiría legitimizar y reconocer que hay un producto de conocimiento que sale también de la escuela. Una cuarta pregunta estaría encaminada a las condiciones estructurales de esa práctica investigativa, donde se pueden identificar condiciones como un escenario institucional basado en qué dice el IPN frente a la investigación, conformando su comité, su memoria histórica y de manera misional frente al Centro de Investigaciones de la UPN. También hay que partir en paralelo de esas demandas hegemónicas estandarizadas propias del nivel escolar, y los maestros o el maestro investigador debe mediar en ambas situaciones, tanto el valor de la investigación a nivel institucional como la estandarización educativa que se da de manera externa. Finalmente, la quinta pregunta se enmarca en los lineamientos pedagógicos críticos que se derivan de esa sistematización, encaminados, uno, a aconsejar o a recomendar cómo se debería dar la inclusión de la investigación educativa en la formación docente, y dos, a cómo esto debe estar permeando la escuela más allá de la estandarización. Frente a la justificación, me referiré a la justificación social, dado que se va a dar una relevancia y se va a hacer realidad el saber pedagógico desde los maestros investigadores en la escuela. También se va a evidenciar la tensión o desconexión entre los entes externos y las realidades sociales que se dan en las comunidades, una adaptación de esos esquemas hegemónicos estandarizados a la realidad local de las comunidades. También se va a visibilizar ese saber pedagógico del instituto, y también se va a reconocer el instituto como un productor y como un consolidador del maestro investigador en la escuela. Esto va a ser referente o modelo para otras instituciones, tanto a nivel formativo de los maestros como a nivel de escuela. Desde la justificación teórica se va a reconocer el maestro escolar como productor de conocimiento desde el saber pedagógico. También se va a dar la discusión académica entre ese saber pedagógico y lo que se da a nivel externo en los discursos globales y en los saberes que están fuera de la escuela. También se va a referenciar esa subjetivización del maestro, demostrando que el docente no solo es un reproductor de planes de estudio y de currículos, sino también un agente epistémico que se fundamenta en su saber pedagógico. Y también se va a centrar en el IPN como un escenario de centro de práctica, innovación e investigación de la UPN. Esas líneas de reflexión y debate académico posicionarán al maestro investigador como un intelectual en el contexto colombiano y referente latinoamericano.
A nivel de justificación metodológica, el enfoque cualitativo permitirá explorar esos significados que se han construido desde las interpretaciones de los complejos contextos en donde se da el rol del maestro investigador, en particular desde el IPN. La perspectiva hermenéutica y la parte crítica del sentido histórico van a permitir dar esas tensiones estructurales que atraviesan el rol del maestro investigador, y la sistematización de experiencias permitirá recuperar, reconstruir e interpretar críticamente esas experiencias del maestro. En primera instancia se plantea que la muestra sea de 8 a 12 maestros del IPN entre el periodo del 2010 y 2026, y también se va a partir de la metodología cualitativa Insider Research como maestra investigadora activa del instituto. A nivel de la justificación práctica, se tiene un acceso directo a los archivos institucionales, a los proyectos, a las memorias de los encuentros pedagógicos y en sí a los propios maestros que serán partícipes del estudio. También eso servirá como modelo para que otras instituciones puedan visibilizar el papel de sus maestros a nivel investigativo y producción de conocimiento, y eso generará una memoria pedagógica para el instituto, y en eso digamos que estaría acorde con lo que se plantea para el año 2027, donde se visibiliza al maestro investigador del IPN en sus 100 años. A manera de conclusiones, primero, se reconoce que desde el IPN es importante tener la identidad de lo que es el maestro investigador, y eso se constituye no solo como una necesidad, sino como un modelo en la producción de saber para otras instituciones, lo cual llevaría a una discusión y a un diálogo entre lo que es la escuela y los entes externos frente a la transformación de la formación de maestros en Latinoamérica, dado que el IPN es el centro de práctica de la Universidad Pedagógica. También desde el componente metodológico, la sistematización crítica de experiencias se verá como un escenario de reflexión y transformación frente a lo que es el saber pedagógico escolar, y que lo que se produce y se legitima desde su identidad intelectual como productor de conocimiento. Ya desde la parte de proyección de esta investigación, se identifica que se pueden dar unos lineamientos críticos tanto a la formación de maestros como a la investigación pedagógica y al maestro en el aula. Agradezco la atención prestada, y estos son los referentes que utilicé para realizar esta presentación.